acá, directamente aquí físicamente con nosotros, pero también les vamos a comentar de que vamos a subir también en vivo y creo que queda en la aplicación, sí, ahí queda. para que las personas puedan en un momento determinado, si no pueden venir, puedan ver el taller desde el lugar donde se encuentran. ¿Sí? O sea, es como también una facilidad que también en este momento nos recomienda también el hermano está presente, porque otros compañeros también en otras ciudades quieren también participar de estos mismos talleres, y nosotros mismos acá en un momento dado, cuando no nos lo permitan las circunstancias, podemos o verla en vivo desde donde estemos, o también posteriormente, porque creo que eso queda en la aplicación ahí para uno verla posterior también. Seguimos con el tema de la triple apertura que estamos haciendo en este momento al temario de las conferencias. Ayer hacíamos como una presentación, ya hoy vamos un poco más al grano y vamos a tratar un tema pues como de apertura, pero muy especial realmente, para darnos una idea muy clara de algunos procesos y bases que tienen relación con el propio desenvolvimiento o desarrollo íntimo, que es realmente lo que aquí más nos interesa y es en lo que realmente centramos el proceso de estos talleres, y hacerlo de una forma que sea comprensible y que al mismo tiempo pueda ser como vivencial en el campo de la práctica, de la vivencia particular de cada uno. Vamos a hablar sobre las partes autónomas del ser, el Cristo íntimo y las partes autónomas del ser. Y vamos a hacerlo de una manera como cercana, ya no lejana, sino cercana a nosotros. Hasta el momento nos han hablado de un Cristo, pero hasta el momento histórico, con unos hechos que están referenciados en las Sagradas Escrituras. Nos hablan también de aquellos que acompañaron al Cristo en ese tiempo, en ese lugar donde se desarrolló ese gran drama que pervive hoy en día y subsiste precisamente porque es algo eterno, es algo universal. Lo que nosotros vamos a desdoblar o a luchar por comprender más profundamente es el hecho mismo de que el Cristo no es una persona, no es una persona. El Cristo es impersonal y vive y palpita en toda la creación y dentro de cada uno de nosotros. Él se encuentra en todo, está en todo. Y podemos decir que ese Cristo lo podemos tomar como un sol de múltiples resplandores, de múltiples rayos, y cada uno de esos rayos o resplandores de ese sol que tiene su inmediación en medio de todo y en medio de nosotros, ese Cristo viviente o ese centro viviente, ese sol íntimo, realmente se expresa de múltiples maneras a todo momento dentro de nosotros. Son múltiples las manifestaciones o los rayos y los esplendores de esa fuerza Cristo. Siempre aquí, ahora, en nuestra conciencia, allí está sintetizado esa fuerza Cristo. Pero es una y al mismo tiempo es múltiple, es diversa. Son muchas esas partículas, son muchos esos rayos divinales que emanan de ese sagrado sol espiritual, que ese sol espiritual es ese Cristo interior. Y todo eso se encuentra acá,
en nuestra conciencia. Vamos a hablar, para comprender un poco más el aspecto bíblico, el aspecto, llamémoslo ya, cultural y espiritual, que ha estado conformado y que ha sido como en este momento mirado solamente desde un punto de vista literal. Ahora vamos a dejar de mirarlo de forma literal y vamos a empezar a mirarlo de una forma más no ajena, sino cercana a nosotros, o sea, íntima. Cada uno de aquellos principios del Cristo, o aquellas fuerzas que vinieron con el Cristo encarnadas aquí en humana forma, en un momento dado, también palpitan acá, dentro de nosotros. Vamos a ver cómo en nosotros hay un apóstol Tomás interior, cómo dentro de nosotros hay un Bartolomé íntimo, cómo dentro de nosotros hay un celote interior, que es otro de los apóstoles de Cristo, cómo dentro de nosotros hay también una María Magdalena interior, cómo dentro de nosotros también hay un Juan Bautista interior, y aún más. Y esto es, yo diría, lo más capital y lo más importante. Toda la historia de la Biblia, desde el principio hasta el fin, se reduce precisamente a esos distintos, llamémoslo, voceros del Padre, esos distintos profetas del Padre. Desde los tiempos antiguos, cuando estamos hablando de un Abraham, un Isaac, un Jacob, un José, un Daniel, un Isaías, un Jeremías, y cada uno de aquellos apóstoles antiguos, un Malaquías, un Zacarías, todos ellos son también acá, íntimos, son partes autónomas, son esos profetas íntimos que siempre aquí palpitan en nuestra conciencia. Cuando nosotros seguimos un camino espiritual, porque hay algo que nos mueve interiormente, porque hay algo que nos impulsa a buscar ese algo superior, no importa cómo le llamemos, lo que importa es el anhelo interior. Pueden haber muchas religiones, y eso es lo que vamos a fundar en este momento, no muchas religiones, sino una sola gran religión, pero no porque se esté en contra de las religiones, sino porque se tiene que encontrar la síntesis de todas las religiones, y la síntesis de todas las religiones está en nuestra propia religión interior. Cuando aprendemos a reconocer acá y ahora, en este momento, esa verdadera comunión con nuestro propio ser. Y necesitamos empezar a reconocer esos distintos profetas íntimos, esos distintos apóstoles internos que están dentro de nosotros, y cuyo centro es este sagrado sol espiritual del Cristo en nuestro interior. Ese Cristo que ya no se va a hacer histórico, sino que tiene que empezar a hacerse verdaderamente íntimo, tiene que encarnarse, ese Cristo que ya no vamos solamente a creer en Él, sino que vamos a aprender es a reconocerle y a encarnarle en cada uno de nuestros hechos, en cada uno de nuestros momentos internos, aprendiendo aquí verdaderamente a encontrar la senda que es la verdad que está impreso en todo y en todos nosotros, y que no importa la religión, siempre es la misma, aunque cambien nombres, siempre va a ser exactamente la misma. No hay verdaderamente, en este momento no hay
una religión que se pueda llamar única fuera de nosotros. Solamente dentro de nosotros encontramos esa religión síntesis, auténtica, que es la religión acá, innata y natural, porque está impresa y está implícita en toda naturaleza. Está implícita dentro de cada hombre y dentro de cada mujer. No necesitamos realmente empezar como a apartar determinadas religiones porque no son. No, todas las religiones realmente tienen ese gránulo divino de la verdad, porque todas ellas vienen de esa religión síntesis. Todas ellas han nacido de ese gran árbol. Y en la cepa de ese gran árbol es donde se encuentra verdaderamente la sabiduría. Cuando hablamos, por decir algo, de Moisés, Moisés también fue otro de esos grandes seres, de esos grandes enviados que nos hablan en las Sagradas Escrituras. Incluso aprovecho el momento para referir de que incluso estamos haciendo en este momento develaciones respecto a ese proceso bíblico llamado como el Éxodo. Hay un libro donde hemos escrito, diríamos, de una forma científica, histórica, esotérica, de tipo crístico, todo lo que es ese proceso del Éxodo. Se llama El Planeta Gigante. Haciendo esta acotación, entonces, hablo de que Moisés no es realmente tampoco un ser solamente carnal o personificado, personal. No, también es íntimo. Y es simbólicamente reconocible y comprensible y comprobable porque a través de estos talleres que vamos a realizar, donde vamos a estudiar el campo puro de lo que es la psicología experimental, vivencial, una psicología de tipo verdaderamente esotérica y crística, nos vamos a dar cuenta realmente de que un Moisés subiendo al monte y encontrando esa zarza ardiente, ese fuego, el cual le habló, no es simplemente llamémoslo, un texto literario o para tomarle a la letra muerta, sino para saberle entender y comprender, porque está en un sentido netamente metafórico y simbólico. ¿Cuál es ese sagrado árbol? ¿Cuál es ese sagrado árbol? Esa zarza ardiente donde Moisés escuchó a Dios, vio a Dios y pudo estar frente a Dios. ¿Cuál es esa zarza ardiente? Allí parte un hecho verdaderamente trascendental que si aprendemos a reconocer, quitamos muchas barreras entre nosotros y eso que es realmente lo divino. Esa zarza no es más que este templo. Este templo, esto es un árbol santo. Esta es la zarza ardiente. Y en esta zarza ardiente, que es este templo, así como el mismo Pablo o Saulo de Tarso habló, vosotros sois templo vivo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo vivo de ese Espíritu Divino y el Altísimo mora en vosotros. Así lo comprendían todos los antiguos profetas. Así es como tenemos que comprenderlo nosotros. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios.
y tenemos que aprender a reconocerle. Ese Espíritu Santo está en nosotros de una manera, llamémosla, mucho más vivencial, mucho más cercana, con mucho más fuego que lo que nosotros nos podemos imaginar. Arde aquí en nuestro pensamiento en este momento, arde en nuestro corazón, abre aquí en nosotros ese camino a encontrarnos a sí mismos en formas inesperadas, llamémoslo, irreconocibles para la razón, porque solamente con el corazón le podemos abarcar. La mente no alcanza a abarcar lo que solamente se puede abarcar con sentidos o estados del ser que son mucho más elevados y profundos. Necesitamos pasar más allá de la mente, ya no más seguir buscando con la mente o querer encontrar con la mente lo que realmente hay que estudiar con algo más que la cabeza. No necesitamos leernos la Biblia de principio a fin para ir vivenciando cada uno de esos mismos principios que allí se encuentran. Incluso una persona iletrada que no sepa leer puede encarnar esos principios que están en las Sagradas Escrituras y no son, en este caso, muertas esas letras para él, a pesar de que no sepa leerlas. Hay que aprender a encontrar el sentido oculto que está dentro de la letra, o sea, el espíritu de la letra, el espíritu de la palabra que está aquí. Así como Moisés cuando la escuchó en el monte, así también la tenemos que escuchar nosotros, aquí, ardiendo en nosotros. Es una palabra que viene directa de ese fuego del Espíritu Santo aquí, y que arde en mi mente, arde en mi corazón, y me transmite eso que es la revelación. Esa revelación es la que necesito aprender a encontrar. Abriendo hasta este momento abriendo así este primer telón, entonces vamos a referir ahí brevemente, porque pues realmente, así como les dije en la pasada plática, que fue muy informal, estuvimos incluso en círculo, no fue así como una charla tan formal como esta, pero en ese momento les dije que íbamos a tocar un tema que era pues realmente muy extenso. No se puede desglosar todo en una corta plática, pero el propósito es que eso poco que nos podamos llevar sea algo que realmente nos sirva para el proceso de la comprensión para nuestro trabajo. Eso es algo que nosotros necesitamos en este momento para quitar velos y para poder ver más desnudo esta verdad interior acá, en mí. Eso es algo que necesitamos empezar, llamémoslo, a descorrer completamente todos esos, llamémoslos como conceptos y telarañas muchas veces del intelecto que yo diría que nos impiden, nos obstaculizan y nos colocan como ajenos o lejanos al principio de la vivencia de lo que es Dios, de lo que es el Cristo, de lo que es esa sagrada fuerza que aquí y ahora yo puedo y debo empezar a reconocer y a vivir. Que yo pueda empezar a reconocer y vivir, por decir algo, una Magdalena interior. La Magdalena interior es una partícula autónoma de nuestro ser y es una parte divina que es maravillosa dentro de nosotros. ¿Qué es la Magdalena interior? Eso es algo pues,
que es importante aprender a reconocer porque son partes de mí mismo, están en esta conciencia aquí y ahora palpitando, todas ellas, tanto la Magdalena interior, el Tomás interior, el Bartolomé interior, el Juan interior, el Pedro interior, el Judas de Cariote interior, todas ellas palpitan aquí y ahora, en este mismo momento, en la conciencia. Ahí es que aprender a reconocerlas. Una Magdalena interior, esa Magdalena arrepentida, esa que llora realmente, está representando. Aquí les voy a hacer una breve alusión. No soy muy buen dibujante, pero ustedes ya me entenderán. Aquí en esta lámpara, si no me quedo como lámpara, ustedes les sabrán entender, como la lámpara de Aladino, en la botella se encuentra encerrada una chispa divina de Dios, una partícula divina de nuestro sagrado Cristo interior. La Magdalena es algo bien especial y peculiar. Sucede de que en nosotros esos principios anímicos y espirituales, esos principios crísticos, se encuentran encerrados en muchas de estas botellas. No es una sola lámpara, son muchas lámparas. Y se encuentran encerrados esos principios anímicos y espirituales, que son esas chispas divinas de nuestro Dios que necesitan ser liberadas. Normalmente, la humanidad actual, al estado actual en el que nosotros nos encontramos, aunque en otros tiempos hubo una mayor conciencia, como hablábamos también el taller pasado, ahora en la humanidad se maneja aproximadamente entre un 3, un 2.5 o un 2% de conciencia libre. ¿Ustedes se imaginan si con ese 2 o 2.5 o 3% los anhelos espirituales que nos mueven, ese anhelo por eso que es lo divino, palpita aquí en nosotros? Tal vez habrán personas que ya a través de ese trabajo espiritual ya tengan un 3.5 o un 4 o un 5% de conciencia libre. Pero ustedes se imaginan, si nosotros con este pequeño porcentaje tenemos esta facultad de encontrar en nosotros esa medida de nuestro Dios y abrazarnos a ella como comprensión, como voluntad, como fuego, como querer, como todo, ¿qué sería si empezáramos a eliminar las muchas botellas que tenemos de estados subjetivos o de estados egoicos, estados del yo, que son multiplicidad, son muchos yoes, y que nosotros realmente empezáramos a realizar ese ejercicio de romper esas botellas para liberar esos estados de conciencia que se encuentran allá embotellados? Resulta de que la Magdala interior, les decía, tiene una peculiaridad bastante especial. Aquí y ahora, ¿por qué tenemos nosotros los anhelos espirituales? A veces, ¿por qué nosotros en un momento determinado, a solas o en determinados momentos que nos conmueven profundamente, por qué lloramos o gemimos interiormente? Y algo nos lleva a remorder esa conciencia ante cualquier hecho, ante cualquier circunstancia, ante el hecho solamente de haber pasado mucho tiempo y no haber hecho realmente algo a nivel espiritual. O eso que sentimos a veces de que he desperdiciado mi tiempo. ¿Qué es lo que hace realmente que en mí se conmuevan esas fibras y me muevan profundamente? ¿Qué es lo que hace?
es que la mandala interior se encuentra allá. Aún, pónganle cuidado, el poder de esa partícula divina de nuestro ser, aún desde allá, desde adentro de la botella, ella genera esos que llamamos como los átomos magdálicos. Átomos que nos llevan ¿a qué? Ella gime pidiendo liberación. Ella gime por el estado en el que se encuentra sometida al yugo del yo. Y quiere realmente esa liberación. Así como Magdalena ante el Cristo, que es la representación viva, que llega y llora como verdaderamente esa que es reconocida como la prostituta arrepentida. ¿Por qué prostituta? ¿Por qué? Óiganlo bien, ¿por qué? Hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque cuando esa doncella que es la conciencia, es atrapada por el yo, lamentablemente queda, llamémoslo así, envilecida y aparenta en ese momento ser una mujer prostituida. O sea, esa conciencia queda mancillada, queda prostituida por el estado del yo, pero ella quiere esa liberación. Y ella genera esos impulsos magdálicos desde el fondo de nuestra propia conciencia con el propósito de que nosotros verdaderamente nos liberemos. Y por eso es que nos vemos movidos y nos vemos en un momento determinado impulsados terriblemente a alcanzar esos estados de liberación. Y tenemos aquí y ahora el poder para hacerlo. Esa es una de las partes autónomas, esa mandala interior. Esa mandala interior. Ahora hablemos brevemente de Tomás. Esa es otra partícula bien especial. Todos nosotros tenemos a un Tomás adentro, un Tomás interior. Hasta el momento, de acuerdo a la forma como se ha comprendido por tomar las escrituras a la letra muerta y no haber reconocido de que no es solamente el Tomás histórico, sino que es el Tomás interior, hasta el momento se piensa que Tomás es aquel que duda del Cristo. Pero nada más lejos de la verdad. Porque Tomás es el que, claro, llega y él quiere meter el dedo en la llaga. Quiere meter el dedo en la llaga. Y el Cristo mismo le dice: ven, mételo para que te des cuenta que soy yo. ¿Por qué? Porque Tomás inevitablemente es esa partícula íntima dentro de nosotros que no nos permite, y eso es una de las cosas extraordinarias dentro de este campo del gnosticismo, de esa gnosis vivencial, o sea, de ese conocimiento vivencial. ¿Qué? De que cuando hablamos, en este caso, de Tomás, nos damos cuenta de que Tomás es esa parte autónoma que no nos permite a nosotros creer. No, porque no se trata de creer. Este conocimiento se trata de vivenciar, de comprobar, no de creer. No son creencias, no. Y la persona que piense que aquí venimos a creer, se equivoca. Porque la creencia no nos lleva a la experiencia de lo real. Es algo ya, sí, es algo. Las creencias son muy respetables y la persona que cree es algo respetable, pero eso no nos lleva a la experiencia de lo real. Si necesitamos vivenciar la experiencia, eso que es lo real, necesitamos ese Tomás interior. Tomás es el que entonces comprueba
Es ese gran científico que todos sin excepción tenemos acá adentro. Llega a nosotros, alguien nos dice algo, y en un momento dado nosotros o creemos o no creemos, pero ninguna de las dos es correcta. Todo lo que llegue a nosotros debe ser filtrado a través de la conciencia con esta partícula del Tomás interior. Y Tomás, él llega y abre eso que aparenta ser lo real, incluso porque son cosas que siempre suceden, siempre cuando en un momento determinado nos dicen de algo, resulta ser de que dentro de todo eso que nos dicen hay mucho que es no real, pero dentro de eso no real hay allá en el fondo algo que sí lo es. Yo les voy a colocar un ejemplo. Aparentemente nosotros trocamos con eso del bien y del mal. A veces consideramos que en un momento dado una persona es mala. A veces en un momento determinado consideramos que una persona es buena. Entonces, si nosotros consideramos con la mente de que una persona es mala o que una persona es buena, a la persona mala, si lo hacemos con la mente, entonces simplemente por el hecho de que la consideramos mala, la apartamos. No le permitimos ¿qué? No le permitimos el poder realmente llegar a reconocerle quién es. ¿Quién es? Aparenta ser mala, pero si le miramos en el fondo, allá hay una partícula divina. Y si yo simplemente le tomo aquí como una persona, solamente en la forma, entonces simplemente le rechazo con la mente. Pero si miro con la conciencia, si miro con mi corazón, él no me engaña. Y me permite que, aún en medio de las formas, abrir y encontrar ese gránulo de verdad que está allá en el fondo. Entonces, podría haberla rechazado, pero afortunadamente la conciencia me permitió filtrar, ese Tomás interior me permitió diseccionar y saber de qué estaba hecha esa forma hasta encontrar eso que era lo real. O sea, él quería reconocer esto que es el Cristo. Eso es lo que siempre debemos hacer nosotros y con los demás. En ambas formas, con los demás y con nosotros. También sucede de que hay momentos en los que aparentemente hay aquí una manifestación negativa, pero no la observamos, no la filtramos con la conciencia, y allá en el fondo de ella está eso que es la verdad. Si aprendemos a filtrar con la conciencia, entonces extraeremos ese gránulo de verdad que está allá. Por ejemplo, en ese sentido, colocamos, porque el propósito es que hagamos esto de alguna manera, empecemos a hacerlo como taller, que lo hagamos experimental, y lo hagamos vivencial. Si yo soy de los que en un momento determinado con la figura femenina me dejo llevar y me identifico con esa figura femenina, pero también tengo algo espiritual acá y dice, uy, cuidado porque eso es malo y eso es lujuria. Entonces, si veo, por ejemplo, una mujer con especiales encantos y en un momento determinado rehuyo esa impresión porque la considero mala, o sea, simplemente la reprimo, como quien dice, no, uy, eso es malo, negativo. Entonces, simplemente reprimo ese estado, reprimo esa impresión. ¿Qué sucede?
no estoy combatiendo ese estado subjetivo, simplemente lo estoy metiendo más hacia adentro de mí, o sea, lo estoy replegando hacia el fondo, hacia esas capas subconscientes de la mente. Eso es lo que estoy haciendo, reprimiendo. Y si reprimo, entonces, ¿qué sucede? Llega el momento en el que eso que se reprime busca salir con más fuerza. Eso es inevitable. Pero si nosotros en un momento dado llegamos ante la impresión y la vemos esa figura femenina y esos especiales encantos, pero no rehuimos la impresión, sino que en ese momento nos observamos acá, adentro, en mí mismo, en estos estados que se manifiestan aquí, en la mente, en el sentimiento, en los impulsos, las emociones. Si yo me observo íntimamente en ese momento, si soy capaz de estar aquí y al mismo tiempo aquí, y permito que ese ojo divino de Dios, aquí y ahora, ante esta impresión también me desnude a mí aquí adentro, viendo estos estados negativos que están en mí, entonces voy a confrontarme, a mirarme y a verme tal cual soy. Por dentro uno tiene muchas cosas feas, así como también tiene muchas otras que son muy divinas. No conocemos las unas ni conocemos las otras. Ese es el propósito de nuestros talleres, de nuestros estudios, que nos aprendamos realmente a conocer más profundamente a sí mismos. Y ese Tomás interior, como partícula divina, él nos ayuda a filtrar todo. Lo que consideramos nosotros que es bueno, lo pasa por ese filtro y aparentemente es bueno, y resulta de que tiene muchas cosas que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque está impregnado de muchos estados subjetivos. Tenemos, por ejemplo, un anhelo espiritual, pero resulta de que ese anhelo espiritual también está como impregnado con una codicia. Por ejemplo, codicio llegar a ser santo, codicio llegar a la santidad, codicio llegar a convertirme en un ser totalmente virtuoso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahora hablabas de la mente, ¿no? Que hay cosas que no se comprenden con la mente. Pero entonces mi pregunta es por Tomás, ¿cierto? ¿Desde dónde opera Tomás? ¿Cierto? Cuando él reflexiona, ¿lo hace desde la mente o lo hace desde el corazón? Esa es muy importante. Muchas gracias por hacer esa pregunta. La mente no es negativa, pero en ella hay muchos condicionamientos subjetivos. ¿Cuál es el mejor estado de la mente? El mejor estado de la mente es el estado de la quietud, el silencio de la mente. Ese estado que llaman los orientales como el sunyata, que es lo mismo que decir el vacío iluminador. Si nosotros llegamos y aprendemos a no tener una mente reaccionaria, a que reaccionemos con cada cosa que nos dicen o con cada cosa que vemos, sino aprender a estar en ese estado de no reacción de la mente quieta, mente en silencio, en ese momento actúan esos principios de la conciencia que están más allá de la mente. Ellos están más allá de la mente. No son la mente, pero pueden iluminar a la mente. La mente se convierte en ese vehículo especial que en ese estado especial de vacío y de silencio puede ser ese receptáculo de la verdad que es esa que mi Dios íntimo hace venir a mí en ese especial momento. Eso es realmente lo que podríamos llamar como desde dónde opera Tomás, ¿sí? Desde la conciencia, más allá de la mente. Pese a que es científico, él no se basa en la mente,
pero sí es el que permite que lleguen esas especiales informaciones cuando se hace esa observación serena, sin juicio, sin conceptos, sin preconceptos. Eso es algo muy importante. Y muchas gracias por hacer esa pregunta. ¿Cuánto nos queda de taller? 20 minutos. 20. 7:21. Todavía tenemos para hablar todavía sobre, y para ir un poco a campo de preguntas también, para hacer un poco más interesante e interactuar un poco más este taller. Hablemos entonces de otro que casi no se conoce, una parte del ser que casi nadie conoce. Hablemos de un Tadeo interior. ¿Ustedes saben quién es Tadeo? Casi no nos conocemos. Tadeo es uno de esos apóstoles íntimos que están en nosotros, de esos 12 grandes principios divinales que acompañan a este Cristo interior que tenemos cada uno de nosotros. Tadeo es aquella partícula del ser que nos permite, llamémoslo así, yo diría que encontrar ese estado de suprema exaltación o éxtasis en el mismo proceso de esta vivencia con nuestro ser interior. Esa exaltación de tipo divinal, eso que pertenece a la alegría, eso que hace que cada partícula de nosotros, aquí en nuestra mente, aquí en nuestro corazón, cada partícula vibre intensamente y que nos llene de una exaltación de tipo espiritual. Eso es nuestro Tadeo interior. Es bastante especial ese Tadeo interior. Rompe, yo diría que genera o abre una brecha de luz gigantesca, para que penetre un halo poderoso de energía divina de Dios, de ese Dios íntimo. Eso es nuestro Tadeo interior, un estado de exaltación espiritual. Y aquí palpita en este momento. ¿Quién dice que el proceso de nosotros debe ser entonces, llamémoslo, triste? No. El ser es lo contrario a la tristeza. Y ese Tadeo interior nos permite realmente reconocer cómo nuestro ser divino realmente en nosotros se implota y se explota en infinidad de partículas de luz y de alegría, aquí y ahora, en un éxtasis inefable que nos arroba en todo momento. ¿Quién dice que a través de la autoobservación nosotros no podamos realmente empezar a vivenciar esa gran dicha, esa gran luz que nos invade en un momento dado? Eso es algo maravilloso y pertenece a ese Tadeo interior, ese Tadeo íntimo. Eso es algo extraordinario realmente de vivenciar. Hablemos de otra partícula, nómbrenmela ustedes, de los 12 apóstoles, aquí, que recuerden aquí y ahora para traerlo en este momento. Judas, bien especial. Judas, una partícula bien especial. De nuestro ser. Judas, a quien la mayoría tiene como el traidor, aquel que entregó al maestro. Y cuando se estudia profundamente este esoterismo crístico que se vive aquí en nosotros, se descubre que realmente era esa partícula antes más exaltada, o ese discípulo más exaltado del Divino Maestro, y que hizo precisamente aquello que el mismo Maestro Jesús le ordenó que hiciese. No era él un traidor. Cumplió a cabalidad un papel que le fue colocado.
y era el único que estaba preparado para hacerlo. Pero en nosotros, ¿quién es en nosotros Judas de Cariot? ¿Quién es ese gran Judas de Cariot en nosotros? Eso es bien especial. ¿En qué y en dónde vive y vibra Judas? Yo les voy a explicar aquí brevemente para que podamos hacer una breve alusión y espero que nos lleve a una gran comprensión. Tenemos aquí un camino, subiendo un monte, una montaña. Aquí hay otra gran montaña. Pero aquí, entre montaña y montaña, hay un abismo gigantesco. Y esto es una pared escarpada. Y es el único camino que hay. Este lo vamos a llamar el camino Este es el camino de Pedro. Y este de aquí es el camino de Juan. Pedro y Juan. Juan, otra de las partículas divinas de nuestro ser, aquel que siempre permanece. Después vamos a hablar más de ese principio eterno de Juan en nosotros, pero ahorita nos interesa Judas. ¿Dónde está Judas? Está en el abismo. Así de sencillo. Judas está en el abismo. Tremendo, peculiar y particular, pero Judas está en el abismo y es el mismo abismo. ¿Cómo? Pues es bien interesante. Es bien interesante. Este es el camino para llegar a la vida eterna. Acá, a la vida eterna. A la eternidad que podemos y debemos conquistar todos nosotros. También de eso vamos a hablarlo más adelante. Pero para llegar a esa eternidad tenemos que pasar un puente, o crear primero más bien un puente, porque no está ni siquiera hecho. Y crearlo, formarlo tabla por tabla, tablón por tablón, viga por viga, soga por soga, en medio del abismo. Tabla por tabla. Y ese puente es la misma muerte. La muerte a todos mis deseos, la muerte a todas mis codicias, la muerte a mí mismo en todas las formas del yo. Eso es Judas. Si no pasamos por esa muerte, si no vamos creando tabla por tabla, tablón por tablón, viga por viga, soga por soga, ese puente, no podemos cruzar ese abismo. Solamente la muerte puede llevarnos a este camino con Juan, para permanecer eternamente aquí con nuestro Dios, con nuestro ser. Pero necesitamos de Judas. Hay algo bien especial y particular, bien particular y especial, de una conversación que tienen ese Cristo interior y ese Judas íntimo, que también la tuvieron aquí físicamente, cuando el Cristo en ellos se expresó en la persona de Jesús el Cristo y de Judas de Cariot. Y en la que ese Cristo, ese sagrado Cristo, le dice a ese Judas interior, o ese Cristo encarnado le dice a ese Judas de Cariot encarnado aquí en humana forma. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Le dice el Divino Maestro Jesús, Judas. Y Judas le responde, mientras yo soy el desierto, la ilusión y la muerte. Tarea difícil la de este Judas interior y la de ese gran Judas de Cariot, encarnado aquí en humana forma, que cumplió esa gran misión al lado del gran Maestro. ¿Cómo? ¿Por qué? El desierto, la ilusión y la muerte, lo opuesto del Cristo. Porque Él también representa a esa sombra del gran Logos. Esa sombra que está allí siempre, ¿para qué? Para hacernos aquí a nivel espiritual. Porque no puede haber virtud sin tentación. No puede existir el temple espiritual si no hay alguien que nos pruebe, que nos someta al fuego mismo para probar la virtud real. Y eso es lo que realmente representa Judas. Ese gran entrenador, ese gran preparador interior, ese que nos lleva, no va a ser realmente esa partícula que para la mayoría va a ser tan noble. Y lo vamos a colocar así simplemente en una forma simbólica, pero obviamente muy, llamémoslo muy real y muy íntima. Este Judas de Cariot, aquí en nosotros, íntimo, es el que hace que todos esos placeres, todas esas cosas donde nosotros encontramos muchas veces como el sustento, como la aparente felicidad sin ser felicidad, el aparente bienestar sin haber realmente ese verdadero bienestar interior, y muchas veces quita todo eso que hay en lo que nosotros nos fundamos y no lo deshace. Todos los sueños que tenemos y nos los aniquila. ¿Para qué? Para llevarnos al despertar. Entonces, es una partícula bien interesante. Todo lo que tiene relación con Judas realmente tiene relación con ese principio de la transformación total. Pero es una transformación radical, ¿no? Es una transformación, llamémoslo, de efervescencia, de momento. No es una transformación efímera, no, es una transformación de fondo, donde nos lleva realmente a transformar enteramente todo lo que hay en nosotros, por capas, por grados, por niveles. Hay muchas cosas que tenemos que trascender, porque hay muchos sueños que tenemos que acabar y hacen parte del sueño de nuestra conciencia. Y Él es el que nos coloca frente a esa gran realidad. La realidad que tenemos que afrontar y hacerlo a conciencia. Dejamos hasta acá el desarrollo. Hay muchas otras partículas, pero esto realmente sería muy extenso y no podríamos abarcarlo ahora. Por eso les decía que estos talleres van a ser parte de unos micro talleres que van a ser por ahí de 5, 6, 7, hasta 7, 4, 5, 6, hasta 7 talleres para desdoblar ciertos principios de este conocimiento, pues que realmente son de gran trascendencia y para nuestro trabajo son supremamente importantes. O sea que más adelante hablaremos de esos otros apóstoles íntimos
Obviamente también está el Juan Bautista interior, que no era parte de los apóstoles, pero fue uno de aquellos principios grandes que acompañó al Cristo y que obviamente está aquí en nosotros. Hablaremos también de Marta, ese principio maravilloso de Marta, que realmente representa la humildad interior, ¿sí? La abnegación, el esfuerzo, el sacrificio. Eso también hace parte del desarrollo íntimo aquí. Hablaremos de Juan, el apóstol. Hablaremos también de un Santiago, hablaremos también de un Celote, que también es otro de los apóstoles del Cristo. Hablaremos de un Jacob, ¿sí? Todos estos principios van a quedar allí. Entonces, por el momento, de acuerdo a esto que hemos tratado hasta acá, sí me gustaría entonces que si tienen alguna inquietud o sugerencia para desdoblar esto que hemos hablado hasta acá, les agradecería inmensamente. Entréguenos por favor una técnica para empezar a desdoblar todas esas partículas dentro del agua. Muchas gracias. Una técnica yo diría que esta técnica siempre ha existido, siempre ha existido, siempre. El ojo divino de Dios siempre está presente en todo momento con nosotros, siempre. Y nos traspasa por entero aquí y ahora. Él siempre está aquí. Y nos traspasa por entero. Necesitamos es aprender a reconocerlo. Él es esa misma observación de la conciencia. Y cuando aprendemos a, llamémoslo, a reconocerle y a ver a través de esos ojos del Padre, o de ese sagrado ojo del Padre, en ese momento tomamos todo nuestro mundo psíquico y queda ante ese ojo abierto, entero. Él es Dios aquí en nosotros, el ojo de Dios en nosotros. A eso le llamamos nosotros como la observación interior o la autoobservación. Pero es el ojo mismo del Padre, de nuestro Dios íntimo. Es ese ojo divino de Él. Y Él nos traspasa por entero, en todo momento. Aquí está. Solamente es aprender a reconocerlo. Cuando le reconocemos, en ese momento, llamémoslo así, Él ve a través de nosotros y nosotros a través de Él. Se crea esa fusión extraordinaria entre esto que es lo humano con lo divino. Él ve a través de nosotros y necesitamos filtrar todo lo que llega a nosotros a través de ese sagrado que es la conciencia, porque la conciencia es Dios mismo aquí y ahora en nosotros. Eso es lo que llamamos que es superior a la mente, que está por encima de la mente, y es donde se encuentran todas las cosas. Ahí en la conciencia es donde decimos, están todas estas emanaciones del Cristo, esos sagrados rayos del Cristo. Y eso palpita aquí y ahora en la conciencia. Y allí
le vamos a aprender a reconocer. No es con la mente, sino con el corazón. Es aquí, encontrando en medio de un silencio